Perdón por las complicaciones técnicas. Eh, Ahí se me escucha bien, ¿no? Así puedo arrancar, ¿sí? Bueno, Perfecto, dale. buenos días a todos y a todas, por más de que somos todos masculinos acá. En primer lugar, quiero agradecer al Observatorio de Valores del Suelo y al Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente, ambos organismos de la provincia de Buenos Aires, dado que tanto esta tesis como la doctoral en curso son parte de las investigaciones que allí desarrollamos. La tesis se titula Aportes metodológicos para estimar la plusvalía urbana en el programa de lotes con servicios de la provincia de Buenos Aires. Iniciaré la defensa con la fundamentación del problema de investigación. ¿Qué cuestiones incidieron en el recorte del problema de investigación? En primer lugar, partimos del supuesto que las políticas urbanas latinoamericanas tienen restricciones para regular el mercado inmobiliario. En segundo lugar, acuerdo con una de las observaciones que me realizó el jurado respecto a que la emergencia de la cuestión urbana en la década del 2000 sí presenta una relación directa con la coexistencia entre crecimiento económico y déficit habitacional, lo que derivó en una creciente brecha entre ingresos y precios inmobiliarios. Todo esto a su vez modeló el debate sobre la ley de acceso justo al hábitat y por otro lado, frente a la aparición del programa de lotes con servicios como política de recuperación de plusvalías urbanas de la provincia de Buenos Aires, nos preguntamos cuáles de las dificultades que la literatura latinoamericana reporta en la implementación de estas políticas estarían presentes en el programa de lotes con servicios y cómo las mismas se manifestaban. Entonces, de las cinco principales dificultades que registra la literatura sobre estudios urbanos latinoamericanos, nosotros asumimos que al menos dentro del régimen del programa se habían resuelto tres de ellas. En primer lugar, la falta de voluntad política. Y esto es porque para sobrevivir por el programa se aplica directamente la recuperación de plusvalías urbanas. Es decir, el desarrollador o el promotor sí o sí tiene que ceder suelo urbanizado. En segundo lugar, la debilidad del marco normativo. Y esto es por la existencia misma de la Ley de Acceso Justo al Hábitat y a la interpretación que la autoridad de aplicación realiza de la misma en el marco del programa. Y en tercer lugar, la resistencia de los actores. Y esto es porque si el desarrollador o promotor no aceptan estas condiciones que plantea el programa, tiene que buscar directamente otra ventanilla de subdivisión. Pero, a pesar de esto, en las reuniones en las que participé con la autoridad de aplicación y con el Observatorio de Valores del Suelo, tanto las limitaciones de las capacidades institucionales como los desafíos técnicos para cuantificar la plusvalía sí se presentaron como problemas a resolver que a su vez afectan de forma negativa a la política de recuperación de plusvalías. Y de hecho, los propios equipos de la autoridad de aplicación se acercaron al equipo del Observatorio de Valores a consultarnos cómo dar respuesta a los municipios que precisaban asesoramiento específico sobre las metodologías de cálculo de plusvalías. En este sentido, le reconozco al jurado que la tesis no trabaja específicamente con una hipótesis de manera formal, sino por el contrario, frente a los indicios exploratorios del trabajo de campo, asumí que un supuesto operativo, y este es que la falta de una metodología para estimar la plusvalía en el proceso de implementación restringía esta política de recuperación de plusvalías urbanas. Y además, producto de las características de esta maestría, que es obviamente en políticas ambientales y territoriales, me propuse abordar este problema y realizar un aporte concreto para el mejoramiento de dicha política pública. El programa de lotes con servicios es una política de generación de suelo urbano, siendo la primera de su tipo a escala provincial que condiciona su implementación a la recuperación de plusvalías urbanas. Este nuevo régimen, por un lado, no afecta recursos provinciales de forma directa a través de los convenios urbanísticos y está destinado a familias que no poseen otra propiedad. Además, permite la dotación progresiva de la infraestructura, esto es con venta anticipada de lotes antes de la finalización de las obras, y permite la tramitación de ampliaciones urbanas, como así también modifica el dimensionamiento parcelario definido por la normativa provincial anterior, es decir, el decreto ley 8912. Además, el programa permite cuatro modalidades de actuación. En primer lugar, los desarrollos 100% públicos. En segundo lugar, los desarrollos privados o también, que también llamamos convenios urbanísticos, con fines de lucro. En tercer lugar, los desarrollos público-privados, o también que también denominamos consorcios urbanísticos. Y en cuarto lugar, los desarrollos PSH con promotores sociales del hábitat, que obviamente son desarrollos sin fines de lucro. Quiero resaltar acá la diferencia entre convenios y consorcios urbanísticos.
dada la confusión que se presenta sobre ello dentro de la propia gestión de la provincia y a su vez esta confusión se la traslada a los municipios. Por un lado, los consorcios urbanísticos tienen aporte de capital estatal, siendo en su mayoría, al menos en el caso del programa, obras de infraestructura hechas por los municipios, mientras que los convenios no tienen aporte de capital estatal, es decir, el Estado participa habilitando el desarrollo. De esta forma, el objetivo general de la tesis es, o fue, desarrollar una propuesta metodológica para fortalecer la recuperación de plusvalías urbanas en el marco del programa de lotes con servicios de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, considerando las dificultades observadas en el proceso de implementación en el periodo 2014-2024 y en particular aquellas relacionadas con la estimación de las plusvalías urbanas. En cuanto a los objetivos específicos, fueron cuatro. En primer lugar, se contextualizó y describió el programa como nuevo régimen de subdivisión en el marco de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, reconociendo los alcances y dificultades encontrados en su implementación. En segundo lugar, se analizaron las limitaciones en el diseño del programa y los obstáculos que los cuadros político-técnicos enfrentaron al desarrollar los instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas. En tercer lugar, el desarrollo de la metodología para cuantificar la plusvalía a partir de valores de referencia generales y sin considerar localizaciones específicas. Y en cuarto lugar y por último, la simulación de los efectos que las distintas modalidades de promoción tienen sobre el precio del suelo y cómo éstas se relacionan con la distribución de cargas y beneficios del proceso de urbanización. En cuanto al marco teórico, partiendo del problema del acceso al suelo urbano y de la distribución de la renta, como cuestión central del debate de la política urbana latinoamericana, la tesis se propuso articular desde el punto de vista teórico un enfoque, por un lado, de políticas públicas con los estudios del funcionamiento del mercado del suelo urbano, para analizar una política, por un lado, de generación de suelo y de recuperación de plusvalías urbanas. Si bien el énfasis estuvo puesto en el desarrollo de esta metodología orientada a fortalecer las capacidades técnicas de la gestión provincial y municipales, intentamos establecer un diálogo con la economía política de la producción del suelo urbano. De hecho, considero que uno de los primeros elementos de esta economía política es entender quién se apropia de la renta del suelo a partir de las decisiones públicas. Y el ejercicio de las simulaciones que hice en el capítulo 4 intenté que genere una aproximación a eso. Pero desde ya, como planteó parte del jurado, en la economía política del suelo urbano intervienen otras dimensiones, tales como relaciones de poder, conflictos, intereses de actores, entre otros, pero dado que desbordaban el objeto de estudio, esos aspectos no pudieron ser considerados en esta tesis. Igual, a pesar de esta aclaración, voy a volver sobre esto en las conclusiones. Por otro lado, ya que en la tesis escrita no quedaron bien documentados algunos aspectos metodológicos, en esta diapositiva y en las siguientes voy a intentar precisar algunas observaciones que me hizo el jurado. En primer lugar, acá se listan las variables, fuentes de información y aspectos generales de la estrategia metodología de la tesis. Por ejemplo, para la formación del precio del suelo urbano, que está abajo a la izquierda, trabajé con variables tales como costos de urbanización, valores de referencia de tierra rústica y urbanizada, plusvalía generada y precios finales según las distintas modalidades de promoción. La metodología utilizada para la tesis fue de tipo mixta. En cuanto a las técnicas cualitativas, utilizadas principalmente para el análisis de la política pública, realicé un análisis bibliográfico y documental, esto es, por ejemplo, consultas a bases de datos del programa, como así también 16 entrevistas realizadas entre los años 2023 y 2025. En cuanto a las técnicas cuantitativas, mayormente utilizadas para el análisis de la formación del precio del suelo urbano, se utilizaron el cómputo y presupuesto de costos de urbanización, simulación de escenarios de formación de los precios, técnicas de estudios evaluatorios y estadística descriptiva del relevamiento de valores del Observatorio de Valores del Suelo. En relación al comentario del jurado a si efectivamente se apeló a la técnica de observación participante, quiero señalar que esto no fue así en sentido estricto, dado que no se propicia una inmersión prolongada y directa en el entorno cotidiano de los sujetos con los que se promovieron los diálogos. Más bien, las observaciones surgieron de la participación, de la estructuración de lazos de proximidad en términos de intercambios institucionales o reuniones de trabajo con funcionarios y técnicos, tanto de las gestiones municipales como provinciales. Por otro lado, respecto al uso excesivo del informe del INTA del año 2020, fue otra observación del jurado, si bien reconozco que en el capítulo 2 hubo un apoyo importante sobre ese trabajo,
Quiero aclarar que eso fue parte de una decisión conversada con mi director. En tanto, la tesis se pensó como una continuidad y complemento de aspectos que no se habían llegado a evaluar en este informe del 2020. Y además, al ser una producción del equipo de investigación en el que me inserto, entendimos que no había un problema ético con ello. En relación a la demanda, también que me sugirió el jurado sobre precisar mejor el perfil de los entrevistados, que por cuestiones de apuro en la entrega quedaron pendientes, acá en esta diapositiva voy a presentar el perfil de los entrevistados y qué aspectos se trabajó con cada uno de ellos. Ahí realicé como un código de color según los distintos temas indagados. Y además, explicitar que los entrevistados fueron todos tratados como informantes claves y no como sujetos de indagación. Y por un lado, las entrevistas en su mayoría fueron de tipo abierta y solo en algunos casos de tipo semiestructurados. Los perfiles de los entrevistados fueron cuatro. En primer lugar, especialistas y técnicos de la gestión provincial. En segundo lugar, directores provinciales. En tercer lugar, funcionarios municipales. Y por último, desarrolladores que operan en el programa, tanto con como sin fines de lucro. Por ejemplo, la entrevistada número uno se trató de una técnica de la gestión provincial que opera concretamente dentro de la política urbana provincial, tanto en proyectos de generación de suelo y construcción de viviendas multifamiliares, como también en planes de ordenamiento territorial de los municipios. A partir de ella pude indagar, por ejemplo, sobre los costos de urbanización con los que trabaja la provincia de Buenos Aires, donde constatamos allí la falta de sistematización que tiene la propia gestión de la provincia sobre esto. Y además, logramos a través de ella que el área de cómputo y presupuesto cotice el prototipo de urbanización que diseñamos con los valores de referencia de la provincia. Además, en estas entrevistas indagamos sobre dificultades presentes tanto en la política urbana provincial como en la propia gestión de los proyectos de generación de suelo urbano. Otros ejemplos son los entrevistados 8 y 9, a través de los cuales pudimos obtener información clave para el fin de la tesis, es decir, los costos de urbanización con los que operan los desarrolladores del programa. Valores iniciales de suelo, valores de ventas finales, rentabilidades y una cuestión que surgió del campo, que obviamente está expresada en la tesis, es las distintas calidades constructivas presentes en los desarrollos del programa. En cuanto a la estrategia metodológica para estimar la valorización, consistió en cuatro instancias. En primer lugar, la elaboración del prototipo de urbanización. En segundo lugar, la recolección de los costos de urbanización para aplicar a nuestro prototipo y hacerlo comparable. En tercer lugar, la definición de valores de tierra de referencia, tanto rústica como urbanizada, y por macroagregado geográfico. Y en cuarto y último lugar, las simulaciones de cálculo de la valorización inmobiliaria. En este sentido, sobre algunas observaciones que me hizo el jurado referidas a, por un lado, la necesidad de profundización de los relevamientos inmobiliarios en diferentes zonas o regiones, considerando las heterogeneidades geográficas. En segundo lugar, a la posibilidad de trabajar con emprendimientos urbanísticos concretos del programa. Y en tercer lugar, a la observación del efecto temporal de un ciclo de venta de 2 o 3 años. Entonces, por un lado, sabemos o sé que la metodología propuesta fue simplificada, pero el objetivo de la tesis era desarrollar una metodología simple para que pueda ser implementada directamente por los equipos tanto municipales como provinciales. Además de esto, entiendo que las gestiones municipales, en primer lugar, tienen mayor conocimiento de las realidades locales y deben hacer relevamientos específicos en sus territorios, tanto de valores de tierra rústica como urbanizada. En segundo lugar, pueden recurrir a comisiones de tasación local. En tercer lugar, saben si en los espacios de ampliación urbana se disponen o no de las infraestructuras y servicios urbanos. Esto, aspecto que obvio puede tener un efecto directo sobre el precio. Y en cuarto lugar, dichas gestiones municipales pueden realizar cómputos y presupuestos para costos de urbanización con la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia. Por otra parte, no desconozco la existencia del método residual dinámico. En efecto, entiendo que podría complejizarse el cálculo e introducir tanto el costo financiero como la venta diferida en el tiempo. Pero eso sin duda le daría mayor precisión, eso sin duda le daría mayor presión a la estimación de la valorización por considerar el flujo de caja, pero implicaría sumar parámetros. Es por ello que, siguiendo la propuesta que hizo Eduardo Reces del CELS, opté por trabajar con el método residual estático, el cual asume que el proceso de urbanización es como una foto, es decir, que supone que la obra, la venta final de los lotes y la compra de la tierra se hace todo en un mismo momento. A pesar de esto, entiendo que los cálculos sí podrían complejizarse.
En cuanto a la localización del prototipo de urbanización que diseñamos, el análisis asumió un escenario de expansión urbana, dado que allí se ubica el 74% de los desarrollos. Por otro lado, se trabajó en ciudades del interior de la provincia debido a que allí se desarrollaron el 78% de los emprendimientos. Pero, además de esto, el énfasis en el interior de la provincia se debió también al ser el macroagregado geográfico, como vemos a la izquierda abajo, donde el margen del negocio, es decir, la rentabilidad, es notoriamente menor. Y además, en dichas localizaciones, es decir, en el interior provincial, uno de los promotores que entrevistamos, con fines de lucro, aseguraba que el programa no era rentable, en parte acusaba por culpa de la recuperación de plusvalías urbanas. En relación a la observación que me hizo uno de los evaluadores, que planteó que hay fuentes de información relevante que no fueron exteriorizadas y a su vez que hay ciertos vacíos de información que fueron cubiertos con decisiones metodológicas que no quedaron debidamente documentadas en la tesis. Entonces, intentaré ahora, con esta diapositiva y las siguientes, describirles los problemas que tuve con los costos de urbanización particularmente. Y en primer lugar, contarles que hubo una apuesta metodológica inicial que no dio los resultados esperados. En primer lugar, el abordaje inicial fue trabajar con una técnica de cómputo y presupuesto en conjunto con un organismo provincial, el cual tiene un área técnica abocada a la cotización de los desarrollos tanto de loteos como de proyectos de vivienda colectiva. Además, con la vocación de que esta investigación contribuyera a desarrollar un futuro o un posible índice de costos de urbanización a escala provincial. Pero a pesar de esto, de estos intercambios con este organismo provincial, y a pesar de que colaboraron activamente con la tarea, se presentaron tres problemas concretos. Por un lado, el cómputo y presupuesto fue realizado en un contexto de una total distorsión de los precios relativos, es decir, el año 2024. En segundo lugar, el organismo dio a entender que por ejercicios comparativos, sus costos siempre tendían a ser bastante elevados o estar relativamente distorsionados a los valores de mercado. Y por último, dicho organismo no aceptó que lo citara como una fuente oficial en la tesis. En este sentido, la distorsión macroeconómica y la hipótesis de sobreprecios públicos nos hicieron cambiar la estrategia y consultarle directamente a los promotores o desarrolladores del programa sus costos o los costos de urbanización con los que ellos operan. Por último, la distorsión de los precios relativos en el contexto fines de 2023 y 2024 no había desaparecido y entre los promotores del programa también se presentaba una elevada heterogeneidad de sus costos de urbanización de referencia. Aunque sobre costos de urbanización no hay notas periodísticas, sí los hay de los costos de construcción y lo que podemos considerarlos como un proxy. En esta diapositiva podemos observar que luego de la corrida y la devaluación de fines del 2023, junto al modelo económico impulsado por el gobierno de Milei, los costos de la construcción se incrementaron considerablemente en dólares, al punto que el mercado inmobiliario, comprar un departamento usado era más barato que el precio de comprarlo de pozo. En este sentido, entendemos entonces que el periodo 2023-2024 no fue bueno para intentar hacer este ejercicio del prototipo de urbanización y cómputo y presupuesto. Y es por eso que cambiamos la estrategia y comenzamos a relevar los costos de los propios desarrolladores del programa. Pero bueno, ¿qué vi cuando intentamos reconstruir la estructura de costos de urbanización con los promotores del programa? En primer lugar, no logré que los tres promotores entrevistados nos faciliten sus costos a un detalle de cómputo y presupuesto. Y esto lo logré con solo uno de ellos. En segundo lugar, los otros dos promotores consultados me acercaron costos de referencia por lote o por hectárea, pero sin detalles de las especificaciones técnicas, lo que me dificultó la comparabilidad con el otro desarrollador. Y por último, en las entrevistas comencé a notar algunos indicadores que mostraban una alta heterogeneidad, y no solo en los costos, sino también en las calidades constructivas que cada desarrollador tenía. Por ejemplo, uno de los entrevistados nos decía, para las calles desmontamos 5 centímetros de tierra vegetal y tiramos un poco de cemento para rigidizar. Estas bajas en los costos obviamente tienen un impacto directo sobre las rentabilidades y sobre la distribución de los beneficios del proceso de urbanización, ya que en comparación a quienes nos aportaron cómputo y presupuesto, las diferencias de calidades eran notorias. Y además, cabe resaltar que esto se da en un contexto en el que la implementación del programa de lotes con servicios
tiene escaso o directamente nulo control y auditorías por parte del sector público. Bueno, y la tercera etapa de los costos de urbanización es o la llamamos la decisión pragmática, la cual consistió en tomar un valor de referencia intermedio que además es muy semejante a los costos históricos de referencia. En este cuadro de doble entrada puede verse un ejercicio que originalmente había hecho y quedó afuera de la tesis, que no solo se consideran las heterogeneidades en las calidades constructivas de las obras, es decir, en las columnas que aparecen menor calidad y mayor calidad de un extremo y otro, sino también distintos grados de cobertura de servicios, los que denominé estándar ONU, estándar Plan Nacional de Suelo Urbano y estándar Programa de Lotes con Servicios. Obviamente el estándar ONU refería a una cobertura total de servicios e infraestructuras. El estándar Plan Nacional de Suelo refería a la cobertura más frecuente en ese plan. Y bueno, obviamente el estándar Programa de Lotes con Servicios es lo más utilizado en el programa. Entonces, luego de todo este análisis, terminamos optando por imputar $28 sobre metro cuadrado de costos de urbanización por superficie neta vendible. Y se consideraron los siguientes servicios que fueron los más utilizados en el desarrollo del programa: red de agua potable, electricidad, alumbrado público, veredas de hormigón y calles de ripio. Ahora daré paso a los principales hallazgos de la tesis. Entonces, si llegado a este punto aceptamos todas las consideraciones metodológicas realizadas anteriormente, en este loteo prototípico que dio de resultados 74 lotes vendibles, se presentan las siguientes incidencias por superficie neta vendible, con un valor de venta final del lote de $9.500 de un lote tipo de 200 metros cuadrados. En primer lugar, la tierra rústica representa el 10% del valor de venta final o $4,7 sobre metro cuadrado vendible. Los costos de urbanización representan el 59% del valor de venta final o el $28 sobre metro cuadrado vendible, como veíamos anteriormente. Y la valorización inmobiliaria fue de un 14% del valor de venta final o $6,6 sobre metro cuadrado vendible. Por su parte, el beneficio de urbanización, que está marcado en amarillo a la izquierda, y es la suma del beneficio de promoción y la valorización inmobiliaria, representa el 25% del valor de venta final. Ahora bien, si consideramos la relación valorización inmobiliaria sobre valor inicial de suelo, resulta una valorización del 139%. Esto es ya asegurando y descontando una tasa de ganancia o beneficio de promoción. Esto creemos sirve como indicador del salto de renta del paso de tierra rústica a urbana o, dicho de otra forma, la transmutación rentística presente al ampliar la mancha urbana, cuando el Estado habilita un desarrollo del programa de lotes con servicios. Entonces, en ese sentido, hay dos resultados que quisiera destacar de este ejercicio. El primero es que el programa de lotes con servicios, aún con costos de urbanización que considero pueden estar sobrevaluados, continúa siendo rentable, contrariamente a lo que sostenía uno de los promotores entrevistados del programa. Y en segundo lugar, si los municipios del interior verifican este porcentaje de valorización inmobiliaria, es decir, el 14%, al realizar los cálculos con datos más precisos, podrían recuperar el 100% de la valorización inmobiliaria, dado que la misma representa solo el 14% del valor de venta final del loteo, y esto está muy alejado del 33% máximo establecido por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la alícuota de la PMI, de la participación municipal en la valorización inmobiliaria, podría ser del 100%. Un tercer resultado que quiero destacar es que con una metodología comparable, es decir, basada en el pasaje de tierra rural a urbana, con la misma forma de estimar los valores de referencia de la tierra rústica y urbana, y para el mismo prototipo de urbanización, con los mismos servicios y mismos costos de urbanización, la valorización inmobiliaria estimada fue distinta entre los tres macroagregados territoriales. Esto evidencia que la formación del precio del suelo fue heterogénea en términos interurbanos o a nivel de macroagregados. Está claro que esto merecería mucha profundización, pero nos sirve para ejemplificar en el trabajo con los municipios la importancia de conocer mejor sus mercados de suelos. Entonces, la valorización inmobiliaria para la región metropolitana de Buenos Aires representaba el 55% del valor de venta final. Para la costa atlántica turística, el 34%,
y para el interior provincial el 14% que veíamos antes. El cuarto resultado se vincula a los convenios urbanísticos con fines de lucro, asociados a desarrollos en tierra privada y además con lo recomendado por la gestión provincial a los municipios sobre absorber el 10% de los lotes totales de los loteos en concepto de recuperación de plusvalías. El problema que surge de esto dentro de la gestión es que por falta de datos no se conoce qué porcentaje de la valorización inmobiliaria representa dicho 10% de los lotes. Entonces, en primer lugar, el valor medio para la totalidad del periodo analizado parecería coincidir con lo recomendado por la gestión provincial, ya que resulta un 9,83% de lotes cedidos a los municipios bajo esta modalidad de convenios urbanísticos con fines de lucro. Y en segundo lugar, el 10% recomendado por la gestión provincial, aplicado a nuestro prototipo de urbanización, representaría una recuperación de plusvalías del 75%, es decir, algo bastante o muy favorable para los municipios. El quinto resultado se relaciona con el promedio de lotes absorbidos bajo modalidad de consorcios urbanísticos con obras 100% municipales. En este caso, el promedio del 32%, perdón, de los lotes que según la tabla de la derecha absorbieron los municipios en términos agregados para la totalidad del periodo analizado, es decir, 2014-2024, resulta insostenible para los municipios, dado que con el valor de esos lotes, los municipios no llegarían siquiera a cubrir las obras de urbanización que ellos mismos realizan bajo esta modalidad de promoción. Es decir, por un lado el municipio se queda con el 32% de los lotes y por el otro lado gasta el equivalente al 59% en las obras de urbanización, el 59% de los lotes en las obras de urbanización. Está claro que si ni siquiera llegan a cubrir los costos de urbanización, menos todavía participan en la valorización inmobiliaria y en el beneficio de promoción como deberían hacerlo. Entonces, esto advierte del riesgo de transferencias de riqueza que se podría estar dando desde el sector público a los propietarios del suelo o a los promotores privados en este tipo de consorcios urbanísticos. Otro de los resultados se vincula con la discusión de si los municipios tienen que cobrar plusvalía a los promotores, a los promotores sociales del hábitat o no. Haciéndome eco de los comentarios de una de las asociaciones civiles sin fines de lucro que entrevistamos y analizando los resultados sobre la cobertura de servicios bajo distintas modalidades de promoción, me interesó acá simular cuál era el efecto que tenía sobre la formación del precio el cobro de plusvalía a este tipo de promotores, los cuales obviamente urbanizan al costo. En la tabla sobre infraestructuras realizadas por el INTA, a la derecha, podemos corroborar que los desarrollos bajo esta modalidad fueron los que mayor cobertura de servicios lograron. Entonces, los resultados del ejercicio fueron que, si el Estado tiene una política clara de no cobro de la plusvalía a promotores del hábitat sin fines de lucro, podría generar principalmente dos situaciones que están graficadas a la izquierda. En primer lugar, la reducción del precio de venta final de los lotes, fomentando el acceso al suelo a sectores de menor poder adquisitivo. Y en segundo lugar, ampliar el capital invertido en servicios y equipamientos. En conclusión, en esta forma de urbanización, cada peso que se incrementa en la disposición de pago se traduce en una mejora en la urbanización. Y por el contrario, cobrar plusvalía a los promotores sociales del hábitat genera un sobrecosto que atenta contra los lineamientos propios de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. El séptimo resultado tiene que ver con la disposición de pago de la demanda. Esto es, considerando que a lo largo de la investigación identificamos reiterados desvíos de la población objetivo a la que el programa se dirige, con esta simulación quise mostrar que un aumento en la disposición de pago de la demanda se traduciría en una mayor apropiación de valorización inmobiliaria por parte del promotor. Es decir, en estos casos que las entrevistas nos reportaron, el aumento del precio final de venta por mayor disposición de pago de la demanda no se traduciría en un aumento de la participación municipal en la valorización inmobiliaria. Y esto porque se debe principalmente a que dichos aumentos de precios no son relevados ni controlados por el sector público. Bueno, acá hay una cita que me interesa destacar sobre el problema de los submercados en la región metropolitana de Buenos Aires, que en algunos municipios, principalmente en la región metropolitana, los proyectos tienden a acercarse y a asemejarse a barrios cerrados.
Por último, a partir del emergente que tuve sobre la heterogeneidad de las calidades constructivas, comencé a analizar el impacto generado cuando, por un lado, la provincia promueve que los lotes del programa tengan un precio final de referencia, aunque en el sentido estricto esto no está regulado. Y por el otro lado, la misma gestión provincial no genera ningún tipo de auditoría de las obras, asumiendo esa tarea los municipios, los cuales tampoco controlan ni auditan. Entonces, en este ejercicio de simulación de la formación del precio, se muestra cómo una menor calidad constructiva de urbanización se traduce también en una mayor apropiación de renta por parte del promotor. Es decir, con un precio final de venta fijo y comparando los costos de urbanización de uno de los desarrolladores entrevistados, que consideramos tiene una baja calidad constructiva, con los adoptados para nuestras simulaciones, observamos una disminución del 42% en dichos costos de urbanización o dichos costos de obra. Esto se traduciría en un aumento de la valorización inmobiliaria del 226%. Es decir, la valorización pasa de representar el 14% del valor de venta final, como veíamos anteriormente, a un 32% del valor de venta final. Para terminar, voy a presentar las consideraciones finales, las cuales voy a dividir en tres secciones. Por un lado, conclusiones. En segundo lugar, consideraciones complementarias hacia sugerencias que me hizo el jurado. Y en tercer lugar, posibles líneas de investigación. Me interesó destacar seis conclusiones en esta defensa. En primer lugar, el programa de lotes con servicios como nuevo régimen urbanístico y de subdivisión asociado a la ley de acceso justo al hábitat tuvo la virtud de combinar una política de generación de suelo con una política de recuperación de plusvalías urbanas. En segundo lugar, el desarrollo metodológico realizado para analizar la formación del precio y estimar la valorización inmobiliaria mostró que incluso en un contexto de elevados costos de urbanización en dólares, las operaciones urbanas del programa disponen de márgenes económicos compatibles con una política de participación municipal en la valorización inmobiliaria. Y esto es producto principalmente del efecto de la transmutación rentística de la tierra rural a urbana. En tercer lugar, la debilidad estructural de la política analizada fue el incentivo hacia la ampliación de la mancha urbana, es decir, la incapacidad de compatibilizar precios asequibles del suelo en entornos urbanos consolidados o semiconsolidados. En cuarto lugar, el análisis del programa mostró que la política de recuperación de plusvalías fue posible en la modalidad de convenios urbanísticos con promotores privados, pero presenta importantes limitaciones en los consorcios urbanísticos en tierra privada con infraestructura 100% a público, que veíamos se resultaban, al menos para nuestro prototipo, insostenibles. En quinto lugar, contar con un índice de costos de urbanización robusto a nivel provincial y con relevamiento de valores precisos en los entornos de los emprendimientos, sin duda permitirá terminar de confirmar los hallazgos realizados en esta tesis y fortalecer la metodología de estimación de la aplicabilidad del programa. Por último, la propuesta metodológica que aquí desarrollaba ayudó a reflexionar sobre cómo tomar decisiones públicas más informadas y fortalecer la posición municipal en las negociaciones público-privadas. Voy a dar paso a algunas consideraciones complementarias que no fueron abordadas sobre observaciones que me realizó el jurado. En cuanto al carácter procíclico de los instrumentos analizados y la expansión urbana de baja densidad, no observé en el caso del programa de lotes con servicios este carácter en particular, ya que su evolución no se ajustó al ciclo de crecimiento económico, sino que se dio a lo largo de un gran ciclo de estancamiento. La aceleración del programa más bien respondió a ciertas particularidades de la trayectoria de esta política. Pero, sin lugar a las dudas, coincido con el jurado en que el éxito del programa de lotes con servicios como política de recuperación de plusvalías urbanas se debió a la lógica expansiva de baja densidad, aspecto que obviamente implica un gran problema en la política urbana provincial. En cuanto a la distinción entre el precio de venta al costo y subsidiado cuando se trata de un promotor público, considero importante esta distinción, ya que observamos que cuando los municipios comercializan lotes por debajo del valor de mercado, es importante poder distinguir si, por un lado, las operaciones públicas del programa subsidian a los beneficiarios por debajo del costo de urbanización, o, si por el contrario, los gobiernos locales tienen una política de fijación de precios que busca desmercantilizar el suelo para los beneficiarios y al mismo tiempo cubrir los costos de las operaciones urbanas públicas. Esta
distinción surgió de la preocupación por la sostenibilidad de los desarrollos públicos y de los consorcios urbanísticos. Obviamente, como señaló uno de los jurados, cuando los gobiernos locales les transfieren lotes en concepto de recuperación de plusvalías, no es tan relevante la política de fijación de precios que los municipios hacen. Pero sí es muy importante cuando pensamos esto en la consolidación de los municipios como promotores urbanos públicos. En cuanto a la evolución de la política analizada y la política de recuperación de plusvalías urbanas, en la revisión del plexo normativo provincial de planeamiento urbano, consideramos que sin ser su objetivo principal, el programa de lotes con servicios funciona como el principal instrumento de implementación y difusión de las políticas de recuperación de plusvalías en el contexto o a escala provincial. En línea con los actuales debates de modificación o unificación de las normativas de planeamiento urbano, la propia Ley de Acceso Justo al Hábitat y el Decreto Ley 8912, las políticas de recuperación de plusvalías tienen la virtud y capacidad de ganar una mayor difusión, extendiéndose hacia toda la política urbana provincial. En este sentido, el antecedente del programa de lotes con servicios y su política de recuperación de plusvalías urbanas toma aún mayor importancia. Y esto se traduce en la necesidad de tener procesos transparentes y metodologías de cálculo confiables, simples y precisas. Y al mismo tiempo, creo que el aprendizaje del programa en términos de condicionar los cambios de aprovechamiento económico del suelo a la recuperación de plusvalía debería generalizarse al conjunto de los regímenes urbanísticos. Pero además, sería importante reglamentar el alcance del programa para evitar discrecionalidades, así como también prever la articulación de otros instrumentos que condicionen su aplicación en áreas urbanas consolidadas y en procesos de consolidación, sin una apertura tan discrecional del perímetro urbano. Para terminar, quisiera plantear cuatro posibles líneas de trabajo futuras. En primer lugar, y en línea con la necesidad de contar con un índice de costos de urbanización y una base de datos de valores inmobiliarios a nivel provincial, considero que sería importante desarrollar un simulador de cálculo de plusvalías que se vaya retroalimentando con los relevamientos de precios que los municipios imputen. Además, a partir de esta tesis, desde el observatorio planificamos desarrollar un manual de cálculo de plusvalía orientado específicamente al programa de lotes con servicios con el objetivo de realizar un aporte concreto que contribuya a distinguir el reparto de cargas y beneficios del proceso de urbanización en consorcios público-privados y en convenios con desarrolladores privados. Además, en un futuro artículo también planeamos hacer la comparación de las simulaciones realizadas en la estimación de la valorización inmobiliaria con algunos de los casos reales de los emprendimientos urbanísticos aprobados del programa. Y, en cuarto lugar, respecto a la región metropolitana de Buenos Aires, esto entiendo que ameritaría una investigación en sí misma, ya que observamos que allí, donde el margen de valorización es más elevado, la implementación del programa está teniendo mayores problemas. Ello habilita dejar planteadas dos preguntas para futuras investigaciones. Por un lado, ¿qué intereses y actores están operando en ello? Y en segundo lugar, ¿qué relaciones de poder entre mercado inmobiliario y sector público se entrecruzan en dicho territorio? Y para terminar, quisiera agradecer, en primer lugar, por más que no le guste, a mi director, Juan Pablo del Río, obviamente aquí presente, tanto por su paciencia y generosidad, tanto humana como intelectual. Y esto es principalmente en el cierre de este trabajo, que estuvo atravesado por el nacimiento de mi segundo hijo. En segundo lugar, a todo el equipo del Observatorio de Valores del Suelo y del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y del Ambiente de la provincia, quienes han aportado y nutrido a este trabajo. Y por último, a mi familia, Belu, León y Vicente, por apoyarme en mi formación como investigador en un contexto tan complejo como el que atravesamos. Nada más, muchas gracias a todos y a todas. Bien. Ah, se fue el coordinador. Bueno, eh, entiendo que tienen que hacer los comentarios en este momento o observaciones. 40 minutos 05, Juan. Todo perfecto el tiempo.
No sé, Juan Pablo, Gustavo, ¿quieren arrancar? Bueno, si quieren, arranco. Entiendo que tenemos que avisarle al coordinador una vez que hayamos terminado esta etapa de intercambio que viene ahora, ¿no? Eh, Ahí te pido perdón, Federico, si podés Dejar de compartir, Eso, sí. no sabía qué dejar de hacer, perfecto. compartir. Ahí está, perfecto, perdón. No Así sabía. nos vemos un poco Qué bien. más. Eh, bueno, si les parece, arranco. Voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, felicitaciones a Federico y a Juan Pablo por la tesis. Bueno, principalmente a Federico, ¿no? Por la tesis realizada y por la defensa también que has realizado. Perfecta la complementación del tiempo, muy clara la exposición y creo que has aprovechado 100% lo que es una instancia de defensa oral. Recuperaste casi plenamente todos los comentarios que te hicimos como jurados. Fuiste al detalle de la justificación de las decisiones metodológicas, ¿no? Que es lo que más se suele evaluar en estas instancias. En ese sentido, creo que la defensa aportó mucha claridad a las dudas que nos podrían haber quedado de la lectura del documento. Eh, bueno, vuelvo a destacar esta continuidad en tu línea de trabajo vinculada a lo laboral y a la participación concreta en el ámbito de la elaboración de políticas públicas vinculadas al suelo urbano. En ese sentido, esto es un paso más de consolidación de una trayectoria, ¿no? Y en el marco de una institución y con un equipo que, que te abona, ¿no? Para seguir produciendo estos avances. Entonces, bueno, realmente despejadas las dudas que nos podían quedar a partir de la lectura de la tesis, creo que queda claro que la tesis sedimenta un avance claro, no solo en tu trayectoria y la del observatorio, sino en general en el campo de conocimiento sobre las políticas de suelo urbano, las políticas de captación de plusvalía y para la política pública de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, espero que el trabajo tenga difusión. Bueno, de eso nos encargaremos también nosotros que lo hemos leído una vez que esté publicado, de consultarlo, de citarlo, bueno, de articular con vos bajo otros ámbitos, contextos o actividades para seguir dándole riqueza a todo esto. Em, entonces, bueno, en ese avance es un avance planteado a escala general, con las limitaciones que ello presenta, pero creo que lograste muy bien justificar ese abordaje y salvar todas estas cuestiones que te planteábamos en los dictámenes. Em, y creo que llegaste a abordar, a mí como geógrafo, ¿no? Lo que siempre más me ha generado dudas es la cuestión de la heterogeneidad geográfica, ¿no? De la provincia en general y en particular de la región metropolitana, que es el ámbito que me he dedicado a estudiar, y ni siquiera entera, sino una zona en particular. Y, por ejemplo, en 5 municipios de la zona sur, y digo, la heterogeneidad de situaciones que se ven ahí y de precios, digo, bueno, ¿cómo poder hablar de este tema a un nivel tan general, ¿no? Bueno, como decía, creo que pudiste justificar esas cuestiones y sentar una base para profundizar en el futuro. Espero que lo hagas quizá en tu tesis de doctorado, que estás en proceso, ¿no? Dar un poquito, un paso más en ese sentido. Y ahí la heterogeneidad geográfica tiene algo que decir, ¿no? Para seguir avanzando. Entonces se plantea un avance de ese tipo, desde lo general más universal hacia lo particular, donde los hallazgos empíricos a los que llegaste son sin duda una referencia a tomar y ajustar, a contrastar. En ese sentido se consolida como un aporte bien concreto a la tesis. Eh, y específicamente con esta gran distinción que haces entre la valorización inmobiliaria, la magnitud de la valorización inmobiliaria entre la región metropolitana de Buenos Aires, la costa atlántica y el interior de la provincia. Se podría avanzar un poquito más, ¿no? Quizás diferenciar ciudades intermedias, ciudades pequeñas. Bueno, esa heterogeneidad siempre da mucho para hablar, eh, pero bueno, queda planteada la cuestión y, como digo, bien justificada. Eh, Creo que también lograste precisar bien los hallazgos y de ahí se desprenden algunas recomendaciones puntuales que haces
al programa. Eh, y aparecen, bueno, una diversidad de cuestiones muy amplias. Me quedo con esta cuestión de la dispersión urbana, ¿no? De la relación, ¿no? Tema que también me he dedicado a trabajar, la relación entre el éxito del programa y el fomento a la dispersión urbana o el inevitable sesgo del programa hacia población de mayores ingresos, ¿no? Donde ahí se ve cómo, en definitiva, la dinámica del mercado se termina imponiendo, termina condicionada por lo que está detrás, ¿no? Que es la desigualdad social que es lo que en definitiva explica los distintos precios del suelo, ¿no? Y la segregación socioresidencial, o sea, tema que nos escapa al ámbito principalmente de las políticas de suelo. Pero ahí me surge permanentemente como reflexión y te hago una consulta en ese sentido. Decir, bueno, ¿qué hacemos con el mercado? O sea, se regula, se interviene, y en definitiva es la necesidad de mayor intervención pública para regularlo, para fijar precios, y eso en definitiva es un poco negar el mercado. O sea, me surge más en estos contextos, ¿no? De ahora, ¿no? El mercado a veces hay que negarlo, fijando los precios, yendo al valor, quizás retomando una teoría objetiva del valor, yendo al valor de las cosas, lo que cuesta realmente producirlas, direccionar la demanda a través de esa fijación de precios, y fomentar lógicas no mercantiles de producción de suelo urbano. Eso creo que también es una conclusión que sale de la tesis, ¿no? De estos actores o agentes que actúan sin voluntad de lucro. Bueno, eso es no mercantil y eso hay que fortalecerlo porque eso permite el acceso justo al hábitat de grandes porciones de la población. Bueno, ya creo que la estoy haciendo demasiado larga. Como verán, no tengo muchas preguntas más para sumar en cuanto a lo que es el desarrollo de la tesis y tu exposición, porque como digo, has clarificado todo muy, muy bien. Entonces, como pregunta o sugerencia para este intercambio, pienso, si tuvieras que pasar en limpio en una hoja de 5 puntos de recomendaciones, ¿cómo seguir a partir de ahora? Eh, para que esta política de recuperación de plusvalías urbanas vinculada al programa tenga mejor éxito. Y te pregunto más un parecer tuyo, tomando este último punto del contexto actual de discusión del plexo normativo provincial, ¿cómo te imaginás los aportes de tu tesis en ese nuevo cuerpo normativo? ¿No? O sea, desconozco si finalmente va a ser una sola ley o no, si te imaginas un capítulo, un artículo o qué tipo de artículo ya en términos normativos finos deberían estar explicitados ahí para que esta cuestión siga fortaleciéndose y teniendo éxito a nivel provincial y teniendo en cuenta las especificidades territoriales y heterogeneidades territoriales de la provincia. Nada más. Gracias y perdón la extensión. Muchas gracias, Juan Pablo. Gustavo, Perdón. ¿querés Eso. continuar? Respondo todo lo último, ¿no? Sí. No, bueno, simplemente para mí resaltar la importancia de esta tesis como para llegar a estandarizar esto, ¿no? O sea, y visibilizarlo para que todos los municipios tuvieran una herramienta importantísima como para dimensionar y para valorizar. Y otra cosa que sorprende, digamos, es cómo a nivel provincial, cómo, por ejemplo, lo hace Colombia a nivel nacional a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Qué es lo que hace? Provee servicios a los municipios para valorizar esto, porque saben que en la medida que los municipios cuenten con recursos, van a joder mucho menos a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Tá? Entonces, la necesidad de que la provincia tome conciencia de que este y otros instrumentos de captura de plusvalía es un elemento importante para financiar consuelo a los municipios, ¿verdad? Es relevante. El otro tema por eso creo que el punto 5 de las conclusiones tuyos, para mí es central, digamos, ¿no? Acá el tema de darle
carácter institucional a esto, ¿verdad? Los otros dos, tres temas que son más bien colaterales y que, digamos, lo comento porque, digamos, en algún momento se planteó, cuando me dicen capturemos el 100% de la plusvalía, digo, pará, macho, escuchame, venimos de trabajar con valores fiscales ridículos y ahora querés poner en 100%, ok. Yo te diría que hagas como hacen los yanquis, los canadienses, al 80%, porque si llegan a caer los precios inmobiliarios, ahí sí te van a romper con que estás confiscando. ¿Me explico? Entonces, la lógica de los países desarrollados es ubicarse en el 80% del precio del mercado y bancarse lo que pasó con Lehman Brothers, ¿verdad? En 2008, que bajaron los precios de las propiedades, se lo bancó el sistema porque los valores fiscales no estaban al 100% del valor de mercado. El otro tema que me hace empezar ruido cuando agarro y veo cómo se distribuyen los costos, y desde mi principio ignorancia, pero había algo que me decía, ¿cómo puede ser que el 40-50% sea el pavimento? Claro, lo que pasa es que si yo estoy en un country y veo tu cálculo y digo, bueno, flaco, ajá, yo me lo pagué todo. No hay plusvalía porque yo me pagué todo. Me pagué ¿Qué le pedí al municipio? Nada, me pagué el pavimento, que es lo fundamental, agua, placa. Pero lo que no está acá y que me parece que es muy jodido, yo entiendo que es muy jodido y se requiere un cálculo como hacen los norteamericanos, los canadienses, digamos, un cálculo casi ingenieril. Es decir, ¿dónde está la planta de tratamiento? ¿Dónde está el troncal de agua y de cloaca? ¿Me explico? Porque yo te digo, por ejemplo, me tocó embarcarse, los ricos toman el borde de la sierra, hacen los tíos en el borde de la sierra. Entonces me tocó estar al lado de un tipo de camisa que era el tipo que hacía la planta de agua. Me dice, ¿y a mí quién me paga el agua que te tengo que mandar al borde de la sierra? Es decir, hay como un cálculo de que el agua y cloaca parece una pavada, digamos, claro, si vos me hablas de la conexión domiciliaria, de traerme del caño maestro, ahí, pero no sé cómo es en San Vicente, si todos los lugares los blancos son todos esos vacíos urbanos, todos tienen el Gran Caño cerca. Digo, de la ignorancia ingenieril en esto, ¿no? Bueno, eso, pero digamos, está buenísimo, yo totalmente de acuerdo. Y alguna otra cosa, otra sensación que me da, todos estos tipos que te lloran y te dicen, no, no me da el número. Es porque, claro, ¿y por qué le dan mal el número al municipio cuando así? Porque lo hacen blanco. Pues, ¿cómo se explica que a un costo de 1.400, $1.500 aún sean sostenibles algunas construcciones? Y me explico, es decir, si el municipio hace el trabajo, lo hace en blanco, entonces nunca le va a dar. Entonces sí, es muy probable, si cómo se convive en estos cálculos con un supuesto de al menos 30% de evasión impositiva general. Es decir, ¿cómo se mete eso? Porque ese, por supuesto, no vas a capturar plusvalía ahí, pero, digamos, es digno de por lo menos saber y tenerlo en cuenta. Hecho. Nada más. Felicitaciones a ambos, a Juan Pablo y a vos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, me toca a mí. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, felicitaciones, Federico. La verdad que me parece una tesis muy, muy buena, muy importante además, muy necesaria. Felicitaciones también a Juan Pablo por la dirección. La verdad que hay muchos de los comentarios que yo había hecho en el dictamen que quedaron respondidos y de alguna manera integrado a la defensa, así que también acuerdo ahí con lo que planteó Juan Pablo, que bueno, la defensa fue muy buena también porque aporta por ahí claridad y precisión a algunas de las cuestiones que por ahí habíamos observado desde el jurado. Eh, Así que bueno, voy a tratar de concentrarme en todo caso en aquellas observaciones que me parezca que valga la pena
insistir, digamos, o profundizar un poco más. Como digo, la tesis me parece muy, muy relevante por varios motivos. Primero porque realmente cuando uno ve estos instrumentos, si no se trabaja, digamos, en la generación de capacidades institucionales para su implementación, eh, en el mejor de los casos queda medio en letra muerta, ¿no? Y en el peor de los casos incluso pueden tener algunos impactos hasta distorsivos. Por eso yo preguntaba por esto, que me parece algo para seguir reflexionando sobre el impacto procíclico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo se retroalimentan los procesos de expansión de bajas densidades con alguno de estos procesos. Tiene que ver con algo también que vengo observando. Bueno, yo vivo en Bariloche, trabajo mucho sobre Bariloche y sobre algo que vengo viendo, reflexionando sobre eso acá en mi ciudad, que es eso, que a veces estos instrumentos de recuperación de plusvalía o de valorización inmobiliaria, eh, a veces no terminan de tener la importancia o el impacto económico que uno desearía para el municipio en términos de generación de recursos y que se puedan redireccionar hacia otro tipo de políticas de acceso al hábitat, y encima terminan retroalimentando ciertos mecanismos. Bueno, acá en Bariloche la expansión de bajas densidades es un problema muy grave, muy severo que tiene la ciudad, y bueno, a veces estos instrumentos la terminan retroalimentando de alguna manera sin generar por ahí como contraparte los recursos que uno esperaría que generen para financiar otro tipo de políticas. Así que me parece que ahí hay un nudo interesante para seguir reflexionando. Me parece muy importante, creo que no lo puse en el dictamen, pero esto que planteaba Gustavo, porque además trabajando en temas estos días, esto de la economía en negro, que nosotros hacemos todo el tiempo números como si estuviese todo transparentado, y cuando uno habla con los desarrolladores, bueno, no sé, escrituran obviamente los inmuebles a un precio que no tiene nada que ver. Entonces después cuando uno quiere hacer los cálculos, ni hablar cuando hacen las obras, bueno, la posibilidad de contratar en la informalidad, cuando uno hace los números, después como que nada te cuaja, ¿no? Entonces estamos haciendo los números como en una economía que después no es la economía real del desarrollador. Ahí tenemos un problema, un desafío, que además excede completamente, obviamente, a los municipios y no tienen mucho para hacer, pero que es muy distorsivo a la hora de hacer los cálculos. Me parece un saneamiento muy importante. Una pavada que me acordaba, esto de los consorcios y los convenios. Yo ahí tengo otra distinción, pero es menor, digamos. Para mí el consorcio es cuando se genera una figura jurídica aparte. Yo no sé si lo trata así la ley 14.449, creo que no. Pero bueno, para mí va por ahí. El convenio es un acuerdo entre partes, ¿no? Donde hay derechos y obligaciones. Puede poner recursos el municipio o no, pero el consorcio es cuando se genera una figura jurídica, pero bueno, es una distinción menor en todo caso, no es muy relevante. Pero bueno, insisto que me parece muy, muy, muy importante esta tesis como para poder avanzar en eso, ¿no? En la generación de capacidades institucionales por parte de los municipios y te, como es que promuevo, no me sale la palabra, pero que se pueda hacer trabajo entiendo que el organismo donde vos trabajás lo hace, que se pueda hacer transferencia, ¿no? Y vinculación, ya sea a nivel provincial o municipal con esto, porque me parece muy relevante que esto pueda llegar, digamos, a donde tiene que llegar, que es justamente a los municipios, ¿no? Así que bueno, eso me parece que no lo mencionaste, pero entiendo que va en el espíritu del trabajo que vos hacés y del grupo, así que me parece como muy importante eso, promover esa vinculación. En términos por ahí los principales observaciones que yo hacía y que está bueno para sostener en esta charla, me parecía muy importante esto, todo, cómo transparentaste algunas cuestiones metodológicas que por ahí no estaban del todo clara en la tesis. Me parece que también como sugerencia, si va a haber una versión publicada, digamos, de la tesis, que eso lo incorpores, ¿no? Tanto esto de las fuentes de información, los entrevistados, porque es algo muy, muy importante, digamos, en una tesis en ese sentido, como algunas de las decisiones que vos tomaste, por ejemplo, lo de memoria, creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero en la revisión, que creo que no están aclarados, por ejemplo, esto del fracaso de la apuesta inicial que contaste en la defensa, me parece que no está en la tesis, y es importante para el recorrido de cómo fuiste vos haciéndolo, y esta decisión
de hacer la simulación como si fuese instantánea, ¿no? Eso me parece que también está bueno mencionarlo. Eh, Sobre todo porque a mí me ha pasado también hablar con desarrolladores y uno de sus grandes argumentos también después para pelearte rentabilidad y qué sé yo, tiene que ver con el costo financiero. Entonces hay un enorme salto desde hacer una simulación como si fuese instantánea a incorporar la variable tiempo. Y a mí me ha pasado, no sé si es el caso en Provincia de Buenos Aires, pero me ha pasado de charlar con desarrolladores acá en mi ciudad. Y bueno, esto del costo financiero, de cuánto tardan estos procesos, cómo tienen que inmovilizar capital durante mucho tiempo, bueno, es central para ellos en sus cálculos, ¿no? Sobre todo en términos de pensar, bueno, Gustavo entiendo que es economista, yo no, pero por ahí soy un poco impreciso, estos costos de oportunidad con otros tipos de inversiones, ¿no? Bueno, todo eso está en los cálculos de estos actores y bueno, cuando uno hace el supuesto de que es un proceso instantáneo, tanto de ejecución como la venta, ¿no? Que es otra cosa que por ahí no reflexionamos mucho, no solamente son procesos que tardan mucho tiempo, no sé, acá en Bariloche un loteo puede tardar tranquilamente 12, 18 meses, no sé, en Provincia de Buenos Aires, pero tenemos restricciones climáticas a veces y otro tipo de cuestiones, pero además la venta, ¿no? La venta tampoco es instantánea. Hoy acá en Bariloche lo que está pasando, por ejemplo, es que tienen que asumir cierto costo además de financiamiento, ¿no? Porque la demanda no puede obviamente pagar esos costos, no hay crédito para ese tipo de situaciones, entonces muchas veces tienen que asumir hasta un costo de financiarlo, ¿no? Un anticipo de cuotas en dólares, pero bueno, hay como un costo financiero ahí implícito que bueno, a mí me ha pasado encontrarme mucho con ese argumento como para sostener bueno, los márgenes de rentabilidad y otro tipo de cuestiones. Eh, ¿Qué más? Eh, no, bueno, también me parece importante esto de que quede bien claro cómo construís alguna de las, y me parece muy bueno que vos lo tomes como cuestión a futuro de trabajar en esto de los costos de urbanización de una manera más sistemática. Eso me parece que también a la hora de publicar los resultados de la tesis tiene que estar bien claro, porque es una variable muy central para la simulación, entonces tiene que quedar muy clara las limitaciones que uno tiene para construir ese dato, ¿no? Porque es central. Si te cambian los costos de urbanización, el modelo cambia totalmente. Entonces, bueno, hay que transparentar con todas las limitaciones que eso puede tener, cómo nos cuesta, y además eso es central para las municipalidades también, ¿no? Cómo nos cuesta saber los costos, ¿no? Esto vale para todo, para la industria de hidrocarburos, para cualquier cosa, pero en lo que atañe a nosotros, que es producir suelo urbano, es muy difícil que los municipios tengan costos reales de eso, ¿no? Entonces, bueno, que esté bien transparentado, que bueno, que la simulación tiene esas limitaciones, no por mostrar las falencias, sino porque tengamos claro dónde tenemos que trabajar, en todo caso, para seguir profundizando y mejorando ese conocimiento, ¿no? Necesitamos tener mejores costos. Acá en Bariloche pasa mucho habitualmente, vos estás trabajando sobre algún proyecto o algo, vas a hablar con las áreas técnicas del municipio, bueno, ¿cuánto sale un metro lineal de esto? ¿Cuánto sale no tienen ni idea, digamos, ¿no? Y es muy complejo además, ¿no? Por la macroeconomía de nuestro país, por un montón de variables, no estoy diciendo que sea simple, pero tenemos ahí un problema importante y bueno, si uno depende para construir estas simulaciones de los datos que te muestran los actores interesados, bueno, ahí tenemos una limitación que hay que ver cómo en todo caso cómo la podemos ir trabajando. También me parece, creo que lo ponías entre las líneas a futuro, me parecería súper interesante hacer ejercicios con casos concretos. A partir de esta simulación que vos tenés, bueno, trabajar con datos concretos de proyectos para ver, bueno, entiendo que el cálculo que vos haces del 10% tiene que ver un poco con eso, ¿no? Muchos municipios, lo que entiendo por la tesis, es que lo que vienen haciendo es aplicando ese 10% sin demasiado cálculo muy adicional. No sé si habrá algún otro municipio que intenta hacer algún cálculo parecido al que vos estás haciendo y bueno, o aplicar en todo caso a casos concretos esta simulación y este modelo de simulación eh, que vos armaste en ese sentido. Eh, ¿Qué más? Eh, No, bueno, me parece que como te decía, la verdad que nada, por momentos me acordaba de varios de los comentarios y decía, bueno, esta me está contestando a mí, así que así que nada, me doy por recontra satisfecho de las observaciones, así que no quiero abundar en cuestiones que ya zanjaste en la defensa, está todo en el dictamen.
reiterarte las felicitaciones, me parece una tesis muy importante, en serio. Por eso también me puse tan puntilloso, porque además vengo trabajando mucho en estos temas y bueno, me agarró así un poco de obsesión con detalles, así que tiene que ver con eso, el dictamen por ahí tan puntilloso, con el interés y con el valor que me parece que tiene tu trabajo. Así que felicitarte de vuelta, Federico, a vos y a Juan Pablo como director. Así que bueno, nada, felicitaciones y gracias. Creo que le Bueno, tenemos que contestar a... ¿no? Ah, no, claro, tenés que contestar vos. sí. Muchas gracias, Tomás. Bueno, si les parece, voy a ir en orden. Primero sobre algunos comentarios de Juan Pablo. En esto de los 5 puntos más importantes que considero o que creo que podría, a los que podría aportar la tesis, yo creo que en primer lugar sería a ver si se puede lograr que la provincia de Buenos Aires tenga un área técnica o específica o capacitada en tema de recuperación de plusvalías urbanas y cálculo de plusvalías, que no los tiene. Eso sería, me parece, como el inicio de todo esto. En segundo lugar, ya sé que lo mencionaron, pero sobre los costos de urbanización, que la provincia pueda tener algún índice o algún modelo actualizable sobre los costos de esto que también recién comentaba Tomás. O sea, si bien es complejo, volatilidad de los precios, macroeconomía argentina y demás, pero no puede ser que el Estado o el sector público no sepa cuánto sale urbanizar. Entonces, me parece que también, o sea, ahí es medio que urge conocer esto. Digo, o sea, a ver, la tesis obviamente es sobre costo de urbanización, pero me parece que el sector público también tiene que tener sobre lo que decía Tomás, costos de todo, pero aplicado a esto de urbanización y construcción también debería tener un. Pero bueno, al menos los de construcción están como, son un poco más claros o transparentes a través de los índices y demás de costo de urbanización. La verdad que no hay prácticamente nada. Y bueno, y después la tercera, no voy a llegar a 5 creo, pero esta sería la tercera, la importancia de los valores, que bueno, ahí creo que el observatorio viene cumpliendo un rol central en el contexto de la provincia, con la predicción de los valores de suelo y demás. Bueno, eso cuando esa herramienta esté disponible y sea algo, un aporte concreto, creo que va a sumar muchísimo porque estas metodologías, digamos, obviamente que la metodología es mejorable, pero también lo principal sería tener los tres insumos base precisos y confiables. O sea, ahí me parece que está como la llave de la cuestión, ¿no? Bueno, sería eso, como institucionalizar o generar algún sector en la provincia que pueda controlar esto, o que tenga estos datos. Bueno, y ahí creo que respondí las dos, o sea, cómo incorporar esto a la normativa provincial. Bueno, ahí la verdad que no lo tengo tan claro, eh, porque nosotros también en el caso de la tesis lo pensamos más como un manual o recomendaciones directamente a la gestión provincial. O sea, de base seguramente debería institucionalizarse, digamos, el protocolo del programa de datos con servicios y cómo se calcula plusvalía en el programa de datos con servicios. O sea, eso sí debería estar, me parece, para cortar con esto, digamos, de cada municipio viendo cómo hace esos cálculos, ¿no? Perdón, y ahí voy a una de Tomás, que consultabas esto, digamos, si algunos municipios están haciendo esos cálculos de valorización, sí es la respuesta. Algunos más o menos bien, otros que nos han llegado directamente del observatorio con confusiones como muy graves en los cálculos que dan, o sea, por ejemplo, no sé, consorcios urbanísticos, o sea, el Estado participando con capital propio y sin agarrar su cuota aparte, digamos, que forma el consorcio, o como con esos errores que obviamente modifican completamente las cuentas. Después, Gustavo, con respecto a las obras que mencionabas, digamos, esto de hasta la planta cloacal y demás, sí, o sea, nosotros acá en ningún momento tuvimos las obras de nexo en cuenta, que es obviamente que es un dato recontra importante, que en ese sentido
en este artículo que estamos pensando de aplicar un caso concreto, ahí, digamos, va a ser un poco más factible de cotizar una obra de nexo. Lo que pasa que como el prototipo, digamos, es un tanto abstracto, entonces tampoco uno puede determinar una obra de nexo de, no sé, por ejemplo, está en una sierra, está sobre una sierra el loteo, digo cualquier cosa, ¿no? Pero sin dudas que es muy importante. Y de eso, peor todavía, la gestión provincial tenía cero dato. También de eso hemos consultado bastante. eh, y ahí se le complicaba más, o sea, se le complicaba, digamos, con los costos de urbanización, con las obras de nexo más todavía. Eh, Después, Tomás, lo que me mencionabas de la informalidad de las obras y demás, en las entrevistas con los desarrolladores, sí, yo creo que parte de eso es esto, digamos, de este desarrollador que nosotros consideramos como una baja calidad constructiva, tiene entre un 42 y un 50% menos de costos que lo que nosotros hacíamos por cómputo y presupuesto con otro desarrollador y con la provincia. Pero lo mismo, la provincia, considerando todo en blanco, todo, inclusive las especificaciones técnicas como muy sólidas, y el desarrollador, uno de los desarrolladores, que tenía costos muy semejantes, digamos, a los de la provincia, a los de la gestión provincial, es un desarrollador que está constantemente barajando si hacer lotes con servicios o hacer countries. Entonces tiene otro estándar constructivo. En cambio, este que nosotros consideramos como de baja calidad constructiva, porque en las entrevistas, digamos, esto de que yo citaba esta frase de que él sacan un poco de 5 centímetros de tierra vegetal y le tiran un poco de cemento arriba a las calles. eh, bueno, eso, ese desarrollador es específico del programa de lote con servicios y lamentablemente medio es el estándar como que maneja el programa, ¿no? Eh, Después, lo de las capacidades institucionales, nada, coincido plenamente y va en línea con esto también que le respondía a Juan Pablo de estos puntos importantes para incorporar a la gestión provincial. Y después, buenísimas las sugerencias también, esto de incorporar las cuestiones metodológicas para la tesis publicable del costo financiero también se entiende, digamos, que es una variable que no es menor. Acá, ahí nosotros como que nos tomamos ese atrevimiento en parte porque el programa de lotes con servicios da esa posibilidad, digamos, de la infraestructura progresiva. Entonces, como de salir a vender lotes sin tener las obras terminadas. Entonces, eso como que te da un poquito más de margen. O sea, como que quizá le baja un poco el peso a la variable tiempo, pero sin lugar a dudas que es una variable que tenemos que analizar. Eh, bueno, y creo que ahí está todo. Bueno, y lo de clarificar dificultades de los costos de urbanización también, como en la parte metodológica, todo ese embrollo. No, y esto que me decía Tomás de si en la tesis yo había aclarado como ese fracaso, entre comillas, de la apuesta inicial, en realidad en la tesis no queda expreso así. O sea, obviamente está el prototipo con sus valores, está todo eso, pero en ningún momento de la tesis se está hablando que eso... Bueno, a ver, hay un párrafo nada más, perdón, hay un párrafo cuando solo lo aclaro en el capítulo 4 cuando digo qué valores, qué costos de urbanización voy a tomar para el prototipo y para las simulaciones. Ahí como que hago mención, bueno, como que tuvimos estos problemas, pero la verdad que es muy escueto, es verdad que no queda claro eso. Bueno, y creo que nada más era eso. Ahí, buenísimo, Federico. No, esto último, yo soy bastante partidario de que esa cocina esté puesta en las tesis. Por eso me parece que, porque es parte del recorrido de cómo construiste vos el conocimiento. Por eso me parece que está bueno. Nada, no tiene que ocupar demasiado lugar, pero siempre me parece que está bueno. Te digo también para la tesis de doctorado, también a lo mejor. Es parte de la cocina de vos, cómo fuiste construyendo el conocimiento. Me parece que eso aporta mucho. Genial, muchas gracias. Sí, yo respecto a eso, Tomás, que igual, bueno, creo que estamos en condiciones de avisarle, Juan Pablo, al coordinador. Sí, Eh, sí. Sí, Sí, sí. no, digo esto porque por ahí yo, porque en La Plata la mecánica es distinta, que ya cambió la reglamentación y no solemos estar en la instancia de la deliberación. Por ahí hago un comentario ahora porque, bueno, en términos personales, me parece mejor dejarlos trabajar tranquilos. Eh,
Así que nada, no participaría. Si no hay problema ahí, Juan Pablo, administrativo, entiendo que formalmente o es obligatorio que esté. Está muteado. Ahí está, perdón. La verdad desconozco el reglamento de la maestría. Yo sí he defendido doctorado de la facultad y en ese caso el director entiendo que no estuvo en la deliberación, pero quizás es algo específico de la maestría. Está Si bueno, vos- no, yo tengo entendido que es. Muy bien, ya pueden leer el acta. Bueno, vamos a dar lectura al acta. En Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio de 2026, a través de videoconferencia se reúnen los miembros del jurado, integrado por Gustavo Mosto, Juan Pablo Venturini y Tomás Guevara, con el fin de evaluar la tesis de la maestría en políticas ambientales y territoriales, elaborada por Federico Leandro Percosi Vocero, titulada Aportes metodológicos para estimar la plusvalía urbana en el programa de lotes con servicios de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra presente su director Juan Pablo del Río. La tesis de maestría para optar por el título de magíster en políticas ambientales y territoriales, aportes metodológicos para estimar la plusvalía urbana en el programa de lotes con servicios de la provincia de Buenos Aires, aborda un problema relevante dentro del campo de las políticas de suelo: las dificultades de implementación de instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas. En particular, la tesis toma como caso de estudio al programa de lotes con servicios que se enmarca en la Ley 14449 de acceso justo al hábitat, en el periodo de implementación 2014-2024. Se destaca que la tesis se sitúa en una problemática de relevancia social actual, como el acceso al suelo urbano y el reparto justo de los costos y beneficios del proceso de urbanización, e identifica limitaciones específicas en el ámbito concreto de las políticas públicas territoriales sobre el tema, de reciente aplicación, representando una clara contribución a su resolución. Por ello, se trata de una tesis totalmente acorde a los objetivos de esta maestría. Se destaca la coherencia de la tesis en cuanto a la articulación entre el planteamiento del problema, el marco teórico, el estado de la cuestión, los objetivos y la metodología. La tesis adopta un enfoque metodológico mixto. Por un lado, realiza un abordaje cualitativo basado en análisis documental, revisión bibliográfica y entrevistas a funcionarios y técnicos. Por el otro, realiza un abordaje cuantitativo basado en el método comparativo de mercado para estimar los precios inmobiliarios y en la simulación de escenarios según modalidades de producción urbana. El método utilizado para calcular la plusvalía urbana es el correcto y tanto las fuentes utilizadas como la bibliografía de apoyo es sólida y amplia. Considerando las dificultades institucionales en la implementación de la política de recuperación de plusvalías en la provincia de Buenos Aires, son destacables como principales hallazgos de la tesis la elaboración de un índice de costos de urbanización, una metodología de cálculo de plusvalía simplificada, la distinción de lógicas y actores de producción de suelo urbano y evidencia sobre la heterogeneidad en la magnitud de la valorización inmobiliaria en función de las diferentes zonas del territorio. Se destaca la claridad expositiva de la tesis en la defensa, el manejo del tiempo, la recuperación de los comentarios por parte de los evaluadores, el esclarecimiento detallado de los principales aspectos señalados en los dictámenes y específicamente la profundización de los aspectos metodológicos que terminan de completar los aportes de la tesis al problema de investigación. Por todo lo expuesto, el jurado acuerda por unanimidad calificar la tesis como sobresaliente con recomendación de publicación. La Secretaría de Posgrado certifica que el presente documento es válido como acta de defensa de tesis y firman los 3 jurados al pie. Bueno, felicitaciones Federico y bueno, el director Juan Pablo también. Felicitaciones, Federico, muy buena tesis, muy buena defensa. Muy bien. A Juan Pablo y un abrazo para los dos. Sí. Bueno, muchísimas, Felicitaciones. muchísimas gracias a los tres. Leandro, A Juan no le Bueno, agradezco más porque no le gusta, así que muchas gracias en serio por los muchísimas. dictámenes, la verdad que estuvieron espectaculares y los comentarios. Decíamos con Juan que la verdad que todavía no tenemos elaborados los artículos y la verdad que los dictámenes nos están aportando un montón para eso. Así que realmente muchas gracias a los tres. Buenísimo. Tiene que ser una instancia también de formación y nada, de construcción de conocimiento también, así que eso me parece que está bueno, que lo aprovechemos todos. Bien, bueno, eso, felicitaciones, Fede, y agradecerles nuevamente a los tres por todos los aportes, muy fructíferos. Así que buenas tardes ya a esta hora, pasaron las 12. bueno, bárbaro, nos estamos viendo. Muchas Abrazo gracias. grande. Chau, chau. Muchas Hasta luego. gracias.
Listo. Bueno, a festejar, saludos. Muchas gracias, Juan Pablo. Chao, Adiós. chao.